Iniciamos con el tema de vasos sanguíneos. Nuestros vasos sanguíneos, pues, en cuanto a estructura y función vascular, pues lo importante aquí también que tenemos en cuenta es que la composición celular tanto de arterias y venas es muy similar. Y decimos composición celular, ¿por qué? Porque las células van a encontrarse formando este vaso sanguíneo. Van a ser diferentes tipos celulares que encontramos en un vaso sanguíneo, sea arteria o sea vena. Estas células van a formar capas de adentro hacia afuera. Tenemos nosotros una capa que se llama endotelio, músculo liso y túnica adventicia. Bueno, este endotelio o íntima va a estar formado por un tipo celular en específico, lo mismo que el músculo liso y lo mismo que la túnica adventicia. Pero, aunque estos tres sean diferentes tipos celulares, estos tres diferentes tipos celulares se encuentran en todos los vasos sanguíneos, tanto en arterias como venas. Entonces, por lo mismo, en esta imagen nosotros vemos también en una vena, vemos que tiene un endotelio, tiene músculo liso y tiene una túnica adventicia. Ahora, estas capas están distribuidas de forma concéntrica, como en la imagen que nosotros vemos acá, que es un objetivo de tiro con arco. Pues se refiere, decimos que es concéntrico, pues porque parte del centro y entonces es como una onda que se va haciendo cada vez más grande. Lo mismo tienen esta distribución nuestras capas en nuestros vasos sanguíneos. De forma más específica, las capas de los vasos sanguíneos, pues tenemos uno inicialmente de adentro hacia afuera, que es la íntima. Esta pues va a ser la capa más interna, la capa que está en contacto directo con la sangre, con nuestros eritrocitos, con las plaquetas, con nuestros glóbulos blancos, pues esa íntima es la que está en contacto con ellos. Esta íntima nosotros la tenemos en todas las arterias y en todas las venas. Es la única capa que está en todas las arterias y en todas las venas. Es la más delgada y está constituida principalmente por células endoteliales. En esta imagen nosotros vemos una célula endotelial, que es esta, que se encuentra en color rojo, con color rosa y tiene un núcleo en color vino. Si se dan cuenta, esta célula endotelial es casi del mismo tamaño que este glóbulo rojo. El oxígeno se transporta principalmente a través de este glóbulo rojo y pues recorre todo el trayecto de nuestro capilar. Aproximadamente el tamaño de un capilar va a ser de 7 a 8 micrómetros. Es muy delgadito y pues como les decía el tamaño es muy similar a lo que serían nuestros eritrocitos. Aquí viene digamos la función en específico de lo que sería el capilar pues como decíamos está formado únicamente de íntima. Este capilar carece de la capa muscular y de la capa adventicia. Y una característica es que en estos capilares el flujo de sangre es lento y como son delgados, pues fácilmente ellos permiten el paso de sustancias. En esta imagen que nosotros tenemos vemos dos niveles. Uno, el nivel pulmonar, donde se oxigena el eritrocito, obtiene oxígeno, y también vemos el nivel celular. Bueno, en el nivel pulmonar, ¿qué es lo que ocurre? Aquí nosotros tenemos en esta imagen, en esta línea roja, esta línea roja pues precisamente es la capa de células endoteliales, es decir, la íntima. Aquí. Y dentro de esta pues nosotros tenemos un eritrocito. La otra imagen que vemos de este lado es un alveolo. El alveolo pertenece al sistema respiratorio y pues es hacia donde llega el oxígeno que nosotros inspiramos. Entonces, una vez que llega el oxígeno hacia el alveolo, el oxígeno es capaz de llegar hacia el eritrocito por un proceso llamado difusión, es decir, no ocupa ningún tipo de energía para poder pasar de un lado a otro. Únicamente pasa, pues porque es muy pequeño, la molécula de oxígeno es muy pequeña y atraviesa lo que serían las células, las separaciones celulares, y también atraviesa el capilar. Lo atraviesa y se une a la hemoglobina que se encuentra en este eritrocito. Este eritrocito lleva
oxígeno, el CO2, dióxido de carbono. Una vez que lleva ese CO2, lo elimina también ahora hacia el alvéolo. Entonces, con la expiración, el dióxido de carbono es capaz de ser eliminado. Y a nivel celular, pues ocurre algo muy parecido, aunque lo único que cambia, pues van a ser los gases. Si este es nuestro capilar sanguíneo, que pues lleva bastante oxígeno, el oxígeno que lleva aquí, este eritrocito es el mismo que acá, y va cargado de oxígeno. Entonces lo que ocurre, pues es que el oxígeno va a entrar ahora a través de la membrana celular hacia una célula. Esta célula necesita oxígeno, glucosa para poder funcionar y pues lo obtiene a través de este tipo de difusión. Y el exceso de CO2 que se forma con el metabolismo de esta célula pues va a pasar ahora hacia el eritrocito para ser llevado a través del sistema venoso hacia el corazón de regreso. En cuanto a las venas, nosotros tenemos igual diferentes niveles. Si se dan cuenta, una diferencia entre una vena y una arteria, pues es el tamaño de la luz del vaso sanguíneo. La vena tiene un grosor en su capa mucho más delgada a comparación de una arteria que pertenece al mismo nivel. Es decir, si nosotros tenemos esta arteria muscular que podemos considerarla de un tamaño medio, tenemos una vena media que tiene una capa un poco más delgada a comparación de esta arteria. ¿Y por qué es más delgada? Pues precisamente no por la íntima, sino que más que nada por su capa muscular. La capa de células musculares que se encuentran aquí, pues es mucho más grande en nuestras arterias que en nuestras venas. Y es más grande por lo que decíamos inicialmente. Las arterias tienen que soportar la presión ejercida desde el corazón para poder llevar la sangre hacia la célula a través de nuestros capilares. Entonces, una vez que la sangre se deja el oxígeno y recoge CO2 a este nivel celular, pasa la vénula postcapilar, luego la vénula, la vena media y la vena grande. La vena grande, aquí por ejemplo, esta vena se llama vena cava inferior, vena cava superior, que regresan la sangre ya desoxigenada hacia el corazón. Una característica de estas venas, a diferencia también de nuestras arterias, es que las arterias son como una manguera, completamente lisas por dentro, pero las venas no son así, principalmente las venas de las extremidades y de la parte inferior del abdomen. Estas venas lo que tienen como característica particular, pues es una válvula. Esta válvula lo que permite es que cada vez que el corazón late en la sístole, empuja la sangre y para evitar que la sangre regrese hacia abajo, hacia los pies, pues estas válvulas lo que hacen es cerrarse y mantienen la sangre a determinado nivel. Con cada latido cardíaco la sangre va subiendo hasta poder llegar de nuevo hacia el corazón. Bueno, la segunda capa es la capa media. Esta capa media pues va a ser la más gruesa que tienen nuestros vasos sanguíneos y como decíamos en la parte más gruesa pues va a ser en las arterias elásticas y las arterias musculares. No tanto así en los capilares, pues ya que esta capa no existe a ese nivel, pero eh, esta capa pues está constituida por células de músculo liso. Existen tres tipos de músculo. El músculo liso, que es el que constituye a las arterias y a nuestros órganos abdominales, respiratorio. El músculo estriado pues es el músculo que generalmente nosotros conocemos, donde está el bíceps, el tríceps, cuádriceps. Esos músculos son músculo estriado. Y el otro músculo es un músculo especializado también, es un músculo cardíaco. Entonces son los tres tipos musculares que existen. En este caso, hablando de vasos sanguíneos, el músculo del que está constituido pues es el músculo liso. La media tiene como característica, digamos, particular que tiene elastina, una sustancia, pues que permite, digamos, el, el que la arteria pueda extenderse, expandirse y también pueda contraerse cada vez que existe la sístole y la diástole
como podemos ver en esta animación. Cada vez que el corazón se contrae, se llama sístole, y cuando el corazón se relaja o se distiende, se dilata nuevamente de sangre, se llena, se llama diástole. Esto, pues la sístole y la diástole son los encargados de la tensión arterial. Como vemos en esta imagen, el corazón, la arteria lo que hace es expandirse. Cuando se expande y vemos ese flujo de sangre pasando, estamos hablando de la sístole. Y cuando vuelve a su tamaño normal, estamos hablando de la diástole. Entonces, para que esto pueda ocurrir o la arteria pueda dilatarse, pues es fundamental que tenga elastina, y esta elastina pues se encuentra precisamente en nuestra capa media. ¿Y qué ocurre pues con el envejecimiento? Pues ocurre algo muy particular. La elastina empieza a perderse, y entonces lo que antes se dilataba de una forma normal y regresaba a su tamaño normal, pues ya no ocurre de esta manera. Entonces, la dilatación que tiene el vaso sanguíneo es mucho menor. La cantidad de sangre sigue siendo la misma, pero no se dilata de la misma manera. Al no dilatarse de la misma manera, también puede inducir a la hipertensión arterial. La tensión arterial es esto que nosotros vimos precisamente en la imagen, el hecho de que la sangre choque con la pared arterial, y entonces lleva fuerza. Mientras más reducido es el calibre y más fuerza tenga que hacer la sangre sobre esta pared arterial, estamos hablando entonces de hipertensión. Esta capa media, hablando de nuestras arterias musculares, en las arterias musculares este calibre pues se regula por el sistema nervioso autónomo. Nuestro sistema nervioso autónomo, como su nombre lo dice, es un sistema nervioso que nosotros no podemos controlar sus funciones. Este sistema nervioso se divide en parasimpático y simpático. Una vez que se activa el sistema nervioso simpático, existen diferentes cambios en nuestro cuerpo. Estos cambios ocurren precisamente porque el sistema nervioso simpático lo que hace es estimular algunos receptores, por ejemplo los alfa 1, como en este ejemplo, y los beta 2. Si se estimula el receptor alfa 1 a nivel arterial y a nivel venoso, lo que ocurre es una vasoconstricción. Y cuando se estimula el receptor beta 2 por parte también de nuestro sistema nervioso, ocurre una vasodilatación. ¿Cuáles de estos dos van a estimular? Por ejemplo, si nuestro sistema nervioso simpático se activa o prevalece sobre el simpático lo que va a hacer es estimular al receptor alfa 1. Pero si el que prevalece es el parasimpático, entonces estimula al receptor beta 2. Esta vasoconstricción y vasodilatación de origen neurológico también tiene que ver con la hipertensión. Por ejemplo, un síndrome vagal puede causar hipotensión. Si existe algún tipo de estrés, entonces se liberan diferentes sustancias que provocan pues la estimulación de estos receptores, provocando una vasoconstricción y consecuentemente pues provocan hipertensión. En nuestras arteriolas, lo que va a pasar también es que el flujo va a ser, digamos, el diámetro es más pequeño, entonces la presión es mayor. Cada vez que las arteriolas disminuyen de tamaño, entonces la presión aumenta, provocando también con esto mismo hipertensión. En cuanto a la adventicia, la capa más externa, pues esta capa adventicia va a estar constituida de tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo encontramos nosotros fibras nerviosas y vasos vasculares. Estos vasos vasculares son los que nosotros vemos en esta imagen. Ese vaso vascular, de lo que se encarga, pues van a ser vasos muy pequeños. Esos vasos vasculares que vemos aquí, esta parte blanca y aquí, este es un corte histológico de un vaso sanguíneo, lo que hace pues es llevar sangre con oxígeno a la tónica adventicia y a la capa muscular. Es decir, para que estas capas puedan funcionar, necesitan de vasos aún más pequeños, que son los vasos vasculares, para obtener de ellos
el oxígeno y con esto llevar a cabo una función adecuada.